De cuenta de la demanda, señor. Es una demanda de acción popular interpuesta por la Asociación Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro contra el Ministerio de Salud, solicitando se declare la inconstitucionalidad de la resolución ministerial número 486-2014 de la MINSA, norma que aprueba la Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la atención integral de la gestante y la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas, con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 del Código Penal, publicada el sábado 28 de junio del 2014 en el Diario Oficial El Peruano. Dicha demanda, siendo calificada, fue admitida por resolución número 1, la misma que, corriéndose traslado a las partes, el procurador del Ministerio de Salud contesta la demanda teniéndose por contestada por resolución número 8. Posteriormente, habiéndose dictado el uso de la vista de la causa en una primera oportunidad, este colegiado por resolución número 10 dispone, en atención del artículo 90 del Código Procesal Constitucional, se realicen diversas mandatos por parte de la parte emplazada, demandada, la misma que fue cumplida, como se puede apreciar, del escrito de Fojas 355 a 363. Posteriormente, también solicita la ONG PROMSE la intervención como litis consorte tercero, la misma que fue admitida por resolución número 18 del 17 de septiembre del año 2019, habiéndose señalado la causa para la ley. Señor abogado de la parte demandante, sirvas informar cuál es su pretensión y, atendiendo a que este es un proceso que apunta a la constitucionalidad de la norma que ustedes reputan infringiendo la Constitución o la ley, sírvanse señalar de manera puntual y clara cuál es esa norma que afecta esta. Señora Presidenta, buenos días. Dejo constancia que existe pendiente de atención nuestra solicitud de actuación de medios probatorios, concretamente informe de hechos, el cual ha sido solicitado en el mes de octubre. En este informe de hechos hemos solicitado que se encuentre a cargo de profesionales de la medicina, en la medida que esta respetable sala ha admitido de oficio una serie de pruebas que consideramos que se alejan del espíritu de la demanda, en la medida que nuestra demanda es una demanda de puro derecho. Al ser una demanda de puro derecho, lo que se tiene que analizar son temas netamente jurídicos. Sin embargo, a criterio de la sala y de oficio se han incorporado otros documentos por los cuales nosotros hemos solicitado, en respeto al principio de la igualdad de armas procesales, que también se nos permita incorporar medios probatorios idóneos para efecto de poder sustentar nuestra demanda. Esta solicitud, señora Presidenta, no ha sido todavía, se encuentra pendiente de proveer y por lo tanto dejamos constancia de ese hecho. Asimismo, señora Presidenta, dejamos constancia de que hemos pedido una nulidad de este informe oral en la medida que no se ha resuelto nuestro pedido de informe de hechos. Consideramos que es importante y se nos vulnera el derecho a la defensa al no admitirse o a no haber pronunciamiento de esta respetable sala respecto a nuestra solicitud oportuna de informe de hechos. Dicho esto, señora Presidenta, paso a informar conforme lo ordenado. El petitorio de nuestra demanda se encuentra amparado en el artículo 84 del Código Procesal Constitucional, con la finalidad de que esta respetable sala, en vía de acción popular, declare la inconstitucionalidad de la resolución ministerial 486-2014 MINSA. ¿Por qué solicitamos la inconstitucionalidad de esta resolución ministerial, señora Presidenta? Por un único motivo,
porque de acuerdo a nuestro criterio, esta norma vulnera de manera manifiesta el principio de legalidad de emisión de la norma. Al ser un acto administrativo, se vulnera el artículo 3.2 de la ley 27444, ley del procedimiento administrativo general, que dispone que es requisito para la validez de todo acto administrativo que el contenido de la norma se ajuste a todo el ordenamiento jurídico nacional, debiendo ser lícita, precisa, posible físicamente y jurídicamente. En nuestro caso y de acuerdo a nuestro criterio, señora presidenta, la resolución ministerial que venimos a impugnar por la vía constitucional no es jurídicamente posible y lo pasamos a explicar. Estamos completamente convencidos, de acuerdo a la norma penal, señora presidenta, que esta resolución ministerial lo que hace es reglamentar un acto ilícito y por lo tanto no es posible jurídicamente. Eso es básicamente el fondo de la demanda. ¿Por qué decimos nosotros que esta resolución ministerial reglamenta un acto ilícito? Porque si bien es cierto que la norma que reglamenta establece que no hay punibilidad en la decisión del médico de acabar con la vida del niño en beneficio de la madre, de acuerdo a la técnica penal, la punibilidad no hace parte de la norma penal y por lo tanto el hecho sigue siendo un hecho típico, injusto y antijurídico. Nos estamos refiriendo concretamente, señora presidenta, al aborto, porque el mal llamado aborto terapéutico sigue siendo un aborto. Lo que hace la norma, en este caso el artículo 119 de la ley, es quitar la punibilidad, porque se entiende y se comprende que estamos frente a una situación extrema, y frente a esta situación extrema, por una decisión de carácter político-social, lo que hizo el legislador fue quitarle la punibilidad. Lo que no ha hecho el legislador es quitarle la tipicidad, la antijuricidad y por lo tanto el hecho sigue siendo ilícito. Y lo que ha hecho esta resolución ministerial equivocadamente e inconstitucionalmente es reglamentar un hecho ilícito. Señora presidenta, no nos llama a nosotros un pago de promedio o no nos llama a nosotros venir acá a quitarle tiempo a la judicatura respecto a un hecho que pueda ser baladí. Nos mueve defender la voz de aquellos que no lo pueden hacer. Y hemos llegado al extremo que en los días de hoy tenemos que levantar la voz de protesta y de reclamo para evitar que existan cometidos que quiten la vida a las personas. Es increíble que hayamos llegado a estos extremos y para esto es necesario y es menester entrar en la comprensión de la técnica penal. Señora presidenta, el hecho de que el derecho niegue la posibilidad o la necesidad político-criminal de no establecer una punición, pese al carácter socialmente erróneo de la acción, no significa que se legitima el hecho, que a efectos de la norma penal estaríamos frente a una situación de estado de necesidad. Sin embargo, nosotros estamos, respecto al artículo 119, a una norma de carácter exculpatoria, como por ejemplo tenemos los casos de inimputabilidad. Los actos realizados por el menor de edad siguen siendo antijurídicos, pero el ordenamiento jurídico penal lo que hace es quitarle la punibilidad, no sanciona al menor por su condición de ser menor. Asimismo, no se sanciona a quien defiende bienes jurídicos protegidos, el que actúa, por ejemplo, por medio insuperable. Y en el Código Civil tenemos nosotros la no punibilidad del hurto y del fraude entre cónyuges, porque ¿qué cosa es lo que ha considerado el legislador? Que esos problemas no tienen por qué venir a la judicatura, deben ser resueltos en el ámbito privado.
Y es en ese ámbito donde se tienen que solucionar los problemas. Sin embargo, señoras magistradas, el hecho sigue siendo punible. Por lo tanto, nunca vamos a encontrar que exista una resolución ministerial que reglamente cómo robarse entre cónyuges, porque el hecho es completamente ilícito, y lo mismo sucede con esta resolución ministerial. Sobre el punto hemos presentado en nuestros diversos escritos las diversas ponencias que realizan diferentes referentes nacionales del derecho penal, que nos demuestran y nos señalan con meridiana claridad cómo funciona estas circunstancias que exceptúan de punibilidad a los hechos antijurídicos típicos y culpables. Y en todos coinciden que, a pesar de que son conductas que socialmente y políticamente no son castigadas, continúan siendo hechos delictivos, por lo tanto no pueden ser reglamentados. Y ese es el gran error en que incurre esta resolución ministerial. Lo que sucede, señora presidenta y señora magistrada, es que hemos tenido una gran campaña de carácter publicitaria, de propaganda, e inclusive a través de diferentes juzgados que señalan y que dicen que el aborto terapéutico en el Perú es legal desde el año 1919, y eso es falso. Eso completamente falso por los argumentos jurídico-penales que acabo de mencionar. Lo que sucede, y lo vuelvo a repetir nuevamente, es que si bien que no hay punibilidad, no significa que estemos frente a un hecho completamente ilegal. Ahora, señora presidenta, paso a mencionar que frente al tema del aborto terapéutico y frente al tema de otro tipo de abortos, no nos encontramos frente a asuntos de carácter jurídico. Los pronunciamientos que han habido en el Ministerio de Salud, por un lado, y por otro lado en el Ministerio de la Mujer, y por otro lado en el Colegio Médico del Perú, han sido todos realizados de común acuerdo por un grupo y un sector de la sociedad que tiene serios intereses en los temas del aborto, porque no solamente captan dinero del extranjero, sino lo que quieren es promover su propia política, y para esto se apoderan de las instituciones, no solamente nacionales, lamentablemente, sino también internacionales. Y lo hacen en primer término mintiendo, señalando ambigüedades, presentando cosas falsas como ciertas. Y eso es lo que ha pasado en nuestro país. ¿Y quién lo dice? No lo digo yo. Rescato lo publicado por la politóloga Zoila Leiva Rioja, licenciada en Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Y qué nos dice ella? Que para efecto de la aprobación del aborto terapéutico en nuestro país se organizaron toda una serie de autodenominadas organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, y dice ella, no lo digo yo, el Centro Mujer Flora Tristán, Pronsex, Manuela Ramos y otros. Todos estos organismos no gubernamentales, conjuntamente con el Ministerio de Salud, conjuntamente con el Ministerio, con el Colegio Médico del Perú y otras sociedades, impulsaron dentro del Estado, ocupando cargos políticos, por supuesto, no desde afuera. Ahora bien, dentro de las ONGs, ahora bien, dentro de las organizaciones del Estado, toda esta campaña para poder aprobar el aborto terapéutico. Y ella lo que dice es que se recurrieron a la judicialización internacional, que es lo que esta sala solicitó como medio probatorio de oficio. La famosa sentencia del caso de Karen Yontoy y Liz Chalco, en que el Estado peruano fue advertido por la CEDO, pero ellas lo que señalan y dicen que el Perú fue sancionado. El Perú nunca fue sancionado porque estos organismos, la CEDO, la famosa CEDO, no sanciona, no tiene capacidad sancionatoria, y sus documentos son meras recomendaciones, y sus documentos son simplemente llamadas de atención. ¿Por qué? Porque no son vinculantes para el Estado peruano. Pero la publicidad lo que hace es decir, es señalar que el Perú es sancionado por no haber obedecido. Pero ¿qué es lo que ha pasado en todos esos procedimientos? El Estado peruano nunca acudió, nunca se defendió, nunca la procuradora, como si esta vez está acá, porque evidentemente hay un interés político en este asunto. Nadie en su sano juicio estaría
queriendo vulnerar el derecho de una mujer, sobre todo en un estado tan extremo como es el encontrarse frente a un tema de violación o cualquier tema que ponga en peligro su vida. Sin embargo, lo que nosotros no podemos aceptar, que en los días de hoy, con los avances de la ciencia, se pretenda desaparecer al más inocente, al más descuidado, al más vulnerable, simplemente por una agenda política. ¿Qué es lo que nos sigue diciendo la doctora Leiva Rioja? Ella nos dice que el tema de la reglamentación del aborto terapéutico habría sido puesto en agenda mediante iniciativa estatal o anticipación interna, sobre todo desde el Ministerio de la Mujer, institución que acompañó al MINSA en el proceso, emitiendo opiniones técnicas sobre la relación del aborto terapéutico con los derechos de las mujeres al acceso a procedimientos seguros y servicios de la salud adecuados. Poco o nada sirvieron los fundamentos de carácter jurídico como es el que acabo de explicar ahora, y eso no lo van a encontrar en ningún otro documento público, porque no les interesa analizar el tema desde el punto de vista jurídico, desde la técnica y de la normativa penal, porque lo que hay que hacer es imponerse como sea y sacar productos. ¿Por qué? Porque evidentemente esto reditúa económicamente. ¿Para quién? Para las personas que promueven justamente este tema a costa de la vida de los más vulnerables. Pregunto yo, ¿acaso en el Ministerio de la Mujer actualmente el niño por nacer, sea hombre o mujer, es población vulnerable? No. El UNICEF, famoso organismo internacional que defiende la vida de los niños, ¿se preocupa de los niños por nacer? No. ¿Y por qué? Es una cuestión que debemos preguntarnos y que ustedes deben saber. En el caso de la CEDAW, ha quedado claro, muy claro, cuando en el caso de Paraguay, en Paraguay sacaron un comunicado público diciendo que había una sanción contra Paraguay porque el CEDAW había hecho un comunicado, una recomendación respecto al tema del aborto de manera general. Y la ONU sacó un comunicado diciendo lo siguiente: en lo que respecta a los derechos reproductivos, muy especialmente al tema del aborto, se conoce muy bien la magnitud de las tensiones y antagonismo de ideas sobre el tema en diversas partes del mundo. Y es importante decir que aunque de forma discreta, también se encuentran presentes en el interior del mismo comité CEDAW. Hay un cuidado muy grande para que nuestras intervenciones y acciones sean constructivas a favor de la vida de las mujeres, y luego suele destacarse la manera inapropiada como universalmente se trata el aborto ilegal, inseguro, que trae como consecuencia graves perjuicios a la salud de la mujer. Equívocas publicaciones aparecidas recientemente indicando que la ONU recomienda a Paraguay legalizar los abortos. El sistema de las Naciones Unidas en Paraguay aclara que esta no es recomendación del organismo ni es su posición oficial y sostiene que la información publicada presenta serie de imprecisiones que devienen de la interpretación errónea de las recomendaciones emanadas de la 32 sesión del Comité para Eliminación de Discriminación contra la Mujer, encuentro realizado del 10 al 28 de enero del año en curso en Nueva York. En la mencionada sesión, Paraguay, al igual que otros 8 países, presentó el informe de estado del cumplimiento de la Convención sobre eliminación de toda la forma de discriminación de la mujer. En dicha oportunidad, el CEDAW brindó recomendaciones generales, entre ellas la revisión de la legislación en materia de no discriminación. El CEDAW es un órgano independiente de la ONU, integrado por 23 expertos elegidos por los estados, parte, entre sus nacionales y que ejercen sus funciones a título personal. No lo hacen a título de Naciones Unidas. Como tal, las recomendaciones del CEDAW no coinciden necesariamente con la postura oficial del sistema de Naciones Unidas. En este caso, la legalización del aborto no es una política oficialmente sostenida por el sistema de Naciones Unidas. Para concluir, señora Presidente, señoras magistradas, esto no lo digo yo, esto todo lo hemos sacado nosotros del informe de la señora Zoila Leiva Rioja, licenciada en Ciencia Política, que nos explicó cómo fueron todos los movimientos. Ella llama festinación en la aprobación de la Guía Técnica Nacional o Protocolo del Aborto Terapéutico. La alianza entre el Colegio Médico, en ese momento, cuya decanatura la tenía el señor Ciro Maguiña, y conforman una comisión. ¿Quién era el presidente de la comisión? El doctor Miguel Gutiérrez, quien a su vez era presidente de Impares.
Entonces, este señor, que era presidente de la Comisión del Colegio Médico y presidente de Impares, que promueve todo este tema de píldoras anticonceptivas, píldoras contraceptivas y todo el tema empuja todo el tema de aborto, él era presidente de esta comisión. ¿Y qué es lo que ellos evacúan? Informes a favor del aborto terapéutico y sacan comunicados para empujar al MINSA, al Ministerio de Salud, a favor de que se promulgue la norma del protocolo de aborto terapéutico. ¿Quiénes más participaron? El doctor Miguel Gutiérrez Ramos, el doctor Daniel Aspilcueta, todos ellos. Ahora bien, miembros de Pathfinder Internacional, presidente de Pathfinder Internacional, ahora bien, miembro de Impares, presidente de Impares, y así sucesivamente, miembros de varias sociedades científicas. De esta manera quedaba claro y queda claro que todo el Colegio Médico del Perú quedaba completamente descalificado para emitir cualquier opinión científica favorable respecto de la guía del aborto terapéutico. Finalmente, y concluyo, bueno, en esto han estado varias ONGs involucradas. Internacional, Planet Parenthood, a que hasta ahora empuja y da dinero, entiendo yo que promueve y realiza sesiones con el JUSDEN, ¿no? Todos los jueces constitucionales, perdón, todos no, la gran mayoría de jueces constitucionales de esta Corte Superior de Justicia, activistas en sus sentencias a favor de todas estas cosas que promueve Planet Parenthood. Tenemos los documentos donde se acredita que estos señores financian, me estoy refiriendo a Planet Parenthood, financian los congresos internacionales a los que estos jueces asisten y lógicamente les incitan, les instan a que sus sentencias contengan lo que ellos dicen, lo que ellos promueven. Me refiero a Planet Parenthood, a Pronsex. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros los ciudadanos? Aceptar lo que ellos, a su buen entender, comprenden que debe ser el mundo o cómo debe funcionar las normas que regulan nuestra sociedad. ¿Qué nos queda a nosotros los abogados o las simples personas de a pie? ¿Qué garantía tenemos de poder encontrar una justicia completamente imparcial? Pregunto yo. Evidentemente no puedo hacer acusaciones bajo ningún punto de vista de que están entregando prebendas, porque no tengo los medios probatorios para hacerlo. Voy a dirigirme, señora Presidente, simplemente al último punto respecto al protocolo. En el protocolo se establece en el punto 11, que es el punto más importante que ellos defienden, me refiero a Pronsex, y lamentablemente hoy por hoy al Ministerio de Salud, dice así, señora Presidente, que podrá realizarse el aborto terapéutico frente a cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente debidamente fundamentado por la Junta Médica. Lo que nosotros ahora preguntamos es, ¿qué significa cualquier otra patología? ¿Una fiebre? Es una patología. Problemas cardíacos es una patología. Problemas renales es una patología. El síndrome de Down es una patología. Entonces, si nosotros podemos entender por simple cuestión de razón pura que estas patologías puedan poner en riesgo de la vida, ni siquiera estamos hablando de la vida física de la mujer, sino también nos estamos refiriendo a salud mental de la mujer. ¿A criterio de quién se puede establecer de que la salud mental de la mujer pueda estar en grave riesgo? Tan es así que en los documentos que fueron aparejados por mandato de esta sala y fueron presentados por el Ministerio de Salud en el tiempo récord de 40 días, porque sabemos que se han pedido, otras organizaciones han pedido esa información y nunca les ha sido proporcionada, pero en este caso vemos nosotros que todas las causales por las cuales se aplicó el aborto terapéutico fue por el punto 11. Y no hay historia clínica que nos diga a nosotros cuál fue esa patología que atentó de manera grave y permanente contra la vida de la mujer. Señora Presidenta, solamente este punto 11 también hace mérito para que la norma sea declarada inconstitucional,
porque las normas tienen que ser precisas, las normas tienen que ser completamente claras y manifiestas, no pueden quedar a la interpretación de los sujetos. Y esto de acá vulnera evidentemente no solamente la vida del niño por nacer, sino también consideramos nosotros que vulnera la vida de la propia mujer, porque puede lamentablemente encontrarse sujeta la mujer al criterio de una persona inescrupulosa que causó la gestación, evidentemente en contra de la voluntad de la mujer, en este caso podría ser una menor de edad, y de un mal médico, porque nada garantiza, y el Estado no está en la capacidad de garantizar que tengamos frente a estas situaciones un médico con ética profesional y tengamos además la persona, en este caso el gestor, el hombre que ha generado la nueva vida y que se introduzcan dentro de este capítulo punto 11 a capítulo 11 de la norma del protocolo para poder generar lo que bajo el manto del aborto terapéutico llegar a su finalidad, que va mucho más allá de la norma y de la finalidad de la norma, que más allá del análisis jurídico penal, en el buen sentido, se hubiese querido evitar para facilitar la vida de la mujer. Dicho esto, señora Presidente, concluyo mi posición rogando que sea la demanda declarada fundada en todos sus extremos. El señor presenta el escrito que hace referencia, dice que es de octubre, no, lo presentó en agosto. Ahí apuntan los medios probatorios entre documentos y también solicita el informe de hechos de un médico, solamente dice para aclarar hechos, pero no dice que en ningún momento estos documentos deben ser rechazados, señor abogado. Acá lo que se ha proveído es, téngase presente el expuesto lo que fue de ley y agréguese a los autos la instrumentaria que se adjunta. E incluso en una oportunidad, cuando usted vino, creo hace 2 semanas, me parece, le expliqué lo mismo. Y si usted tenía que presentar algún tipo de informe médico, lo podía hacer incluso por escrito. Ya. Antes de escuchar a la parte demandada, que quede claro, recordarle a usted, porque sí lo ha leído, al final de su exposición sí lo dijo apropiadamente. En esta causa no se han admitido medios probatorios de oficio. Lo que se ha ejercido es, en estricta aplicación del artículo 90 del Código Procesal Constitucional, solicitar los antecedentes de esta norma, porque esta sala, de manera seria y solvente, va a resolver esta causa, conociendo todo el entorno. Entonces, en adelante, señor abogado, no se haga mención a medios probatorios de oficio, que no es el caso. Ahora, respecto de su pedido de, como lo ha informado verbalmente acá, de informes de hechos, este es un análisis normativo, control normativo puro. Una cosa es solicitar antecedentes, otra cosa es admitirle informes escritos más aún que ya lo ha presentado y que lo vamos a tener en cuenta porque, como acabo de señalarle, este colegiado va a resolver de manera integral, solvente, analizando todo lo que se ha propuesto para el análisis jurídico a que hay lugar. No hay lugar para informes de hechos, no vamos a analizar hechos concretos y eso creo que las partes lo comprenden perfectamente. Creo que si por ahí ha deslizado un pedido de nulidad porque no se le ha respondido eso, creo que sería bueno centrarnos para poder resolver esta causa. Análisis normativo. Y creo que de ahí no nos podemos apartar. Bien, ¿estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo, doctor. Ok, entonces pasamos a escuchar el informe que debe de realizar la parte demandada, el Ministerio de Salud.
Buenos días, señora presidenta, señoras magistradas de esta sala superior. En mi condición de procuradora pública adjunta de la Procuraduría Especializada en Materia Constitucional, en representación del Ministerio de Salud como parte del Poder Ejecutivo, solicito que desestime todos los argumentos presentados por la parte demandante, ya sea por improcedentes, como se va a pasar a explicar, o de considerarlo necesario por infundados de manera manifiesta. Antes de iniciar con los argumentos planteados en el fondo de la controversia, le solicitaría a usted, señora presidenta, y a las magistradas que tomen en consideración que la Procuraduría rechaza las calificaciones que en el escrito presentado el 23 de agosto de este año ha expuesto la parte demandante, atribuyéndole calificaciones o adjetivos o incluso incurriendo en falacias ad hominem con relación a los funcionarios públicos que participaron, no de manera célere, como lo pretende señalar cuando utiliza la palabra festinación, sino desde el año 2012, que como consta en el expediente, a partir de esa fecha comienzan a elaborarse los informes técnicos para la elaboración de esta guía técnica, que está siendo objeto de control. Señorita abogada, no podemos desviar la atención de este análisis normativo al cual debemos de contraernos todos a apreciaciones subjetivas. Hay que darle un manejo a de manera muy imparcial y objetivo. Cíñase a lo que es materia de debate. Esa es la razón por la cual solicito que se abstengan de pronunciarse sobre esas calificaciones. Y misma invocación va para ambas partes. A continuación, entonces, sería importante que se tome en consideración cuál es el objeto de la controversia presentada en este proceso. En este proceso, lo que la parte demandante está requiriendo es que esta sala emita un pronunciamiento que tenga como conclusión la eliminación de un procedimiento implementado por el Ministerio de Salud para garantizar la vida y la salud de la madre gestante. ¿Por qué? Porque lo que está siendo cuestionado es una guía técnica que uniformiza un procedimiento para la atención integral de la interrupción voluntaria del embarazo por razones terapéuticas, siempre y cuando se acredite médicamente que está en riesgo la vida de la madre o la salud, no de en cualquier circunstancia, sino bajo condiciones en las que se puede advertir que hay gravedad y que esa gravedad sea permanente. Así lo establece la nomenclatura de la guía técnica de conformidad con el artículo 119 del Código Penal. Ahora bien, como se ha podido advertir en el informe oral y en los escritos presentados por la parte demandante, lo que ha ocurrido es que la parte demandante ha modificado los argumentos por los cuales cuestiona la guía técnica en este proceso. Como se recordará en el escrito de demanda que fue admitido por esta sala, solamente se presentaron argumentos relacionados con la supuesta afectación a una norma de la Ley de Procedimiento Administrativo General, y que además da cuenta de la improcedencia de la demanda, porque cita un artículo en el que se señala que esas normas se aplican a un acto administrativo, y esta guía técnica, si la parte demandante considera que es un acto administrativo, entonces su cuestionamiento no es a través de una acción popular que más bien ejerce el control normativo sobre normas de rango infralegal de carácter general, no de actos administrativos. Es un argumento manifiestamente improcedente. Además, ciñe en ese escrito de demanda su argumentación con la supuesta afectación al artículo 119 del Código Penal, señalando que por el hecho de no haberse colocado una pena o una sanción penal a la conducta descrita en ese artículo, la norma seguiría siendo delito, pero no es sancionable. Entonces, lo que no considera la parte demandante son tres aspectos. El primero está relacionado con la configuración del delito. El artículo 11 del Código Penal establece que delito y falta es aquella conducta que está tipificada en el Código y que tiene sanción penal. No puede existir delito o falta que no tenga sanción penal. Ese es un punto. Lo que ocurre con el artículo 119, que es una norma aprobada por el legislador en el año 1924, es que lo que ha hecho es despenalizar la conducta descrita en ese artículo. Entonces, cuando se dé una circunstancia en que una madre gestante vea que su vida corre peligro
o que, por ejemplo, la salud pueda verse afectada de manera grave y permanente y que sea la única forma para poder garantizar estos derechos, podrá acceder a la interrupción voluntaria y consentida del embarazo. Entonces, se advierte con claridad que lo que ha ocurrido es la despenalización de una conducta. Si la ha despenalizado, ya no es delito, no es una conducta ilícita. Y eso no solamente se ha podido ver en el Código Penal en el artículo 119. Un ejemplo, por ejemplo, para tomarlo en cuenta, es lo que ocurre con el artículo 299 del Código Penal, que establece que el consumo de la cannabis para fines medicinales no será punible. ¿Por qué? Porque ya ha despenalizado esa conducta. Por lo tanto, esta conducta no es delito. En consecuencia, las madres y se han expedido normativas para garantizar el uso de la cannabis para fines medicinales bajo ciertas circunstancias establecidas en el Código Penal. Entonces, no ha considerado la teoría general del delito establecida en el Código Penal, que establece la posibilidad de despenalizar conductas y por lo tanto convertirlas en conductas lícitas. Y además, sobre el mismo artículo 119, que ha sido un argumento que ha presentado la Procuraduría en su escrito de contestación, lo que en buena cuenta, y como se ha podido advertir también en el informe oral, lo que está cuestionando en realidad es el artículo 119 del Código Penal y no la guía técnica, porque esta interrupción del embarazo por razones terapéuticas no ha sido prevista en la guía técnica, ha sido prevista o autorizada por el artículo 119 del Código Penal. En consecuencia, lo que está cuestionando es esta norma de rango legal. Y para cuestionar esa norma de rango legal, esta no es la vía adecuada para cuestionarla, porque en esta sede se controlan normativamente normas de rango infralegal. Pero además tendría que considerar un tema de plazo, que tendría que considerar si es viable la impugnación de esa norma de rango legal. Por lo tanto, ese argumento presentado por la parte demandante en su escrito de demanda, que fue el que fue admitido a trámite, no debería de ser desestimado en todos sus extremos. Esos argumentos deberían ser suficientes para desestimar la demanda presentada por la Asociación Tomás Moro. Sin embargo, y dado que la Sala, en ejercicio de los principios que impregnan en la función jurisdiccional, como la dirección judicial del proceso, es la intermediación que tiene con las partes, con el mismo caso para poder resolverlos, ha considerado a bien solicitar al Ministerio de Salud la remisión de diferentes informes y justificaciones al momento de expedir la guía técnica para la interrupción del embarazo por razones terapéuticas. Y en razón de ello, la parte demandante presenta un escrito considerando que por igualdad de partes debería de tomarse en cuenta los argumentos que se han sido presentados. Sin embargo, solicito a la Sala que considere que esos argumentos no han sido planteados en la demanda, por lo tanto no han sido objeto de la contestación. Y eso más bien sí podría afectar el derecho de defensa del Poder Ejecutivo. Sin perjuicio de ello, la parte demandante en realidad en este escrito tampoco presenta argumentos jurídico-constitucionales que permitan determinar si la guía técnica es incompatible con la Constitución y las leyes. Hasta hace un momento he hecho mención a la justificación legal de la guía técnica. Sin embargo, la justificación jurídica de la guía técnica no se basa solamente en el artículo 119 del Código Penal, que es una habilitación legal, sino en la Constitución, en el artículo 1, en el artículo 2, numeral 1, en el artículo 4, 7 y 9. ¿Qué reconocen estas normas? Estas normas reconocen el derecho a la vida, el 2.1 de la Constitución, el derecho a la salud previsto en los artículos 4, 7 y 9 de la Constitución, que además son una manifestación del artículo 1 de la Constitución, mediante el cual se reconoce a la dignidad y al ser humano como el fin supremo de la sociedad y del Estado, y el Estado tiene la obligación de garantizar que se cumpla la finalidad del ser humano. El ser humano es un fin en sí mismo, no es un medio. Y ese es el principio a partir del cual debería analizarse el presente caso. Lo que hace la parte demandante, más bien en los escritos mencionados, tanto en la demanda, porque el parámetro de control que convoca o invoca en su escrito de demanda, más que normas legales o constitucionales, es más bien una serie de doctrina, una serie de artículos, una serie de exposiciones doctrinales que no son
parte del parámetro de control, porque el parámetro de control está definido por el artículo 75 del Código Procesal Constitucional, que señala que la norma debe ser analizada a la luz de la Constitución o de una norma de rango legal. Ese es el parámetro de control. Disculpen. Además, y ya con relación al escrito presentado y que ha sido ampliamente desarrollado por la parte demandante, lo que se puede advertir, como lo dije al inicio de la exposición, es más bien cuestionamientos a quienes hayan participado en el proceso de elaboración de la guía, señalando que eso podría incurrir en algún tipo de anomalía, porque no ha podido sustentar cómo es que ese procedimiento que se ha llevado a cabo para la elaboración de la guía afecta a una norma constitucional o una norma legal. No ha señalado cómo es que la convocatoria a instituciones especializadas, como el Colegio Médico del Perú, como el Instituto Perinatal, que fue el último instituto que emite su opinión para poder aprobar la guía técnica en cuestión, terminan siendo procedimientos ilegales o inconstitucionales. Más bien, de lo que se da cuenta con los informes que han sido adjuntados a la sala, es que desde el año 2012 se han preparado informes técnicos ilegales, no solamente del Ministerio de Salud, también del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Justicia, de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación porque en ese periodo de tiempo no se había habilitado el protocolo que permita a los médicos cumplir con su labor para garantizar el derecho a la vida y a la salud de las mujeres gestantes dentro de las 22 semanas. Entonces, lo que ocurre más bien es que contamos con un amplio expediente técnico administrativo que da sustento a esta guía, cumpliéndose con los procedimientos regulares para la emisión de las normas que expide el Poder Ejecutivo y que deben de contar con un expediente administrativo, y esta norma lo cuenta, ¿no? Por esa razón, la Procuraduría solicita que, dada la falta de argumentación jurídica y constitucional que permitiría analizar esta guía técnica sobre los argumentos planteados por la parte demandante, la demanda sea declarada improcedente porque no ha delimitado el parámetro del control sobre el cual debería analizarse esta norma, y además es también manifiestamente infundada. Por tal razón, solicito a la sala que desestime los argumentos planteados por la parte demandante. La señorita abogada de... ¿Es tercero coadyuvante? Señorita Claudia Castro. Edith Arenaza. Buenos días, señores magistradas. En representación del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos PRONSEX, ¿no? Venimos a ejercer la defensa de la constitucionalidad de la guía de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, señores magistrados, nosotros consideramos pertinentes señalar cuáles han sido los antecedentes para la aprobación de la guía, que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Como sabemos, como ya se ha explicado tanto por la ONG demandante, así como el Ministerio de Justicia, ¿no? A través de su Procuraduría, la guía, el Código Penal permite la interrupción voluntaria del embarazo desde el año ya más antes de 1924. Sin embargo, pese a que estaba permitido dentro de nuestro ordenamiento jurídico, no existía ningún procedimiento que facilite a las mujeres hacer uso de este recurso cuando se afecte o se amenace su vida o su salud de manera grave. Tal es así que tenemos dos casos emblemáticos que justamente en los cuales se denegó, debido a que no había una guía que establezca el procedimiento, la interrupción voluntaria del embarazo a tanto a las menores de edad, KL y LC, ¿no? En los cuales el Estado ha sido llevado y ha sido sancionado internacionalmente por no garantizar el derecho de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? En dichos casos, la discrecionalidad de los médicos, debido a la ausencia de un protocolo que establezca el procedimiento que permita y facilite este recurso ya legal en nuestro país, imposibilitó que estas mujeres puedan hacer uso y ejercicio de su derecho a la salud y a la vida. Como consecuencia de dicha denegación es que KLC, por ejemplo, a la fecha
tiene paralizados los miembros inferiores, ya que no se le practicó la interrupción voluntaria del embarazo al debido tiempo. Es en este marco, señoras magistradas, que los comités, tanto el Comité de Derechos Humanos, ¿no?, en el caso KL, así como el Comité CEDAW en el caso LC, dictaminó que el Estado debe adecuar su ordenamiento interno a fin de que garantice y provea a las mujeres que vienen siendo amenazadas su derecho a la salud o a la vida, un procedimiento mediante el cual se garantice el uso de este recurso a la interrupción voluntaria del embarazo. Es en este marco es que el Estado, ¿no?, aprueba esta guía en cumplimiento de estos dictámenes. Esta guía, como consecuencia, lo que hace es, en principio, garantizar el acceso a las mujeres a una interrupción voluntaria del embarazo cuando se ponga en riesgo su vida y su salud. Además, también estandariza a nivel nacional, tanto en los establecimientos públicos y privados, cuál va a ser el procedimiento que deben seguir las solicitudes de las mujeres, dado que anteriormente tampoco existía, hasta antes de la emisión de la guía, ningún procedimiento que establezca, ¿no?, cuáles son el procedimiento, los plazos o entre las causales que incluye para que las mujeres puedan hacer uso de esta interrupción voluntaria, y solamente quedaba discrecionalidad de los médicos. Como lo que ya hemos visto, no ha sido realizado de manera razonable dicha intervención, ¿no? Como consecuencia, KL y LC, a través de los comités internacionales, fueron sentenciados el Estado peruano a nivel internacional. Bueno, respecto a la legalidad, la parte demandante señala que la guía no cumple con el principio de legalidad. Sin embargo, sabemos que esta guía es consecuencia de lo permitido en el artículo 119 del Código Penal. Lo que hace de esta manera la guía es reglamentar lo permitido en el artículo 119 del Código Penal, que establece y que permite la interrupción voluntaria del embarazo. No hace más que reglamentar el supuesto permitido en el Código. Respecto a la constitucionalidad de esta guía, señalamos que, como ya bien lo han señalado también en las partes anteriormente, la guía tiene como fundamento y su base constitucional en que garantiza los derechos de las mujeres a una vida, a su vida, a su salud, ¿no? Supuestos que han sido tomados en cuenta por el legislador para ponderar y de manera razonable establecer la causal en el artículo 119 del Código Penal, que cuando se ponga en riesgo su vida, esta debe ser permitida. Asimismo, señores magistrados, también tenemos que hacer notar que la misma Constitución establece, tanto dentro de sus artículos, así como en su cuarta disposición final transitoria, que los tratados en materia de derechos humanos son vinculantes para el Estado. El mismo Tribunal Constitucional también ha establecido que dichas interpretaciones de los organismos internacionales forman parte de nuestro derecho interno. En ese sentido, la guía también tiene sustento respecto a los comités de derechos humanos, en el caso KL y en el caso Comité CEDAW, en el caso LC, en el que el Estado, los comités dictaminan al Estado contar con un procedimiento eficaz para hacer uso de la interrupción voluntaria del embarazo cuando se ponga en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Asimismo, también tenemos a nivel del sistema interamericano la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, en el que la Corte señala que se tiene que garantizar la vida de las mujeres cuando un embarazo ponga en riesgo su vida y su salud, ¿no? No se puede basar un Estado peruano en la protección absoluta del concebido cuando esto suponga una afectación grave a los derechos de la madre gestante. Se ha señalado también, señores magistradas, por la parte demandante, que estas recomendaciones, tanto de los casos KL así como LC, no forman parte y no son vinculantes para el Estado, cosa que es totalmente desinformada, en tanto que los dictámenes en estos casos no son recomendaciones. Las recomendaciones tienen otra naturaleza jurídica a los dictámenes. Las recomendaciones se hacen al Estado cuando el Estado peruano informa al CEDAW, al Comité CEDAW, sobre el avance en cuanto a los derechos que la misma Convención reconoce. Caso distinto es un dictamen que nace a partir de un caso concreto y una denuncia realizada por una mujer. Y también se ha señalado, por ejemplo, que la causal 11 es la que se establece en la guía, básicamente es la causal que están con mayor fuerza alegando la inconstitucionalidad.
Sin embargo, señores magistrados, es oportuno señalar que en el mismo numeral 11 se establece que se va como causal permitir cuando hay una afectación grave a la salud de las mujeres o a su vida. Pero ¿quién determina que realmente es grave o que se está afectando la salud o la vida de las mujeres? Tal como lo señala la parte demandante. En la misma guía se establece que en dichos casos, todas las causales se van a ser evaluadas por una junta médica integrada por especialistas. O sea, van a ser los mismos médicos, ¿no?, que determinen si es que existe una grave afectación a la salud o a la vida de la mujer gestante como consecuencia de continuar con el embarazo, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y es obvio que la parte demandante no lo sabe, ¿no? Entonces, bueno, también se habla sobre todo una conspiración, en realidad, por el tema de estar a favor de los derechos de las mujeres, cosa que también es falso, es una falacia y también un comentario estereotipado, en tanto que los derechos, las mujeres y la defensa de los derechos de las mujeres no son unas ideologías, no es una conspiración. Las mujeres somos sujetos de derechos, tenemos derechos humanos, en tanto la defensa de los derechos de las mujeres es deber del Estado, justamente como lo establece el principio 1 de nuestra Constitución Política del Perú. Eso es todo, señores magistrados. Señora Oba. Sí, con el permiso de... Brevemente, señora Oba. Sí, y puntual a lo que se ha escuchado. Un punto concreto, entonces. Voy a lo concreto. En primer término, aclarar que el problema que siempre estamos discutiendo con temas que son complicados en la medida que no se habla con claridad. Interrupción voluntaria del embarazo, en verdad no se interrumpe nada, se cesa, se acaba, se termina, no sé cómo llamarlo, pero ya por ahí usted se va dando cuenta que el uso de eufemismos es muy grave y no nos permite tener una comunicación honesta. Por otro lado, usted mencionó al momento de concluir mi primera parte de la exposición, señora magistrada, que lo que había hecho la sala era traer a los autos los antecedentes de la norma. Nosotros habíamos entendido que era aportación de medios probatorios. Honestamente, por eso, en honor a la verdad, nosotros en todo caso vamos a presentar un escrito dando por retirada el contenido de ese documento porque habíamos interpretado equivocadamente. Y en todo caso, evidentemente, con mucho respeto a la sala, aceptamos que la sala pueda disponer los documentos que considere pertinentes para poder resolver el asunto de pleno derecho. Dicho esto, paso a concretarme al aspecto netamente jurídico y ya no a los otros aspectos, porque no tiene sentido. Nos mantenemos en la forma como fue presentada la demanda, en un análisis de puro derecho. Simplemente, muy rápido, Felipe Villavicencio, muy reconocido penalista peruano, dice así: una de las diferencias entre una causa de justificación y una causa de inculpabilidad, estamos hablando de doctrina jurídica penal, está en que la justificación, además de impedir la pena, convierte al hecho en lícito, lo que no ocurre con la inculpabilidad, que solo impide la pena. Y que nuestra teoría del caso es que el artículo 119 del Código Penal establece que en este caso, el mal llamado aborto terapéutico, estamos frente a una causa de inculpabilidad, es decir, no se sanciona, pero la conducta sigue siendo antijurídica, ilícita, antijurídica, típica, y por lo tanto en un hecho ilícito. Y concluyendo, Klaus Roxin nos dice lo siguiente: la idea fundamental para la delimitación entre causa de justificación y causa de exculpación es muy sencilla. Una causa de justificación presupone que dos intereses colusionan entre ellos, de tal manera que solo uno de ellos puede imponerse. Luego, es tarea de la causa de justificación emprender la regulación socialmente correcta de los intereses en conflicto, que para nosotros no es el caso. Y Klaus Roxin dice así: por el contrario, una causa de exculpación
o como yo prefiero decir, una causa de exclusión de la responsabilidad penal, presupone en primer lugar que el autor haya actuado antijurídicamente, es decir, que no puede invocar un interés contrapuesto reconocido por el ordenamiento jurídico. Luego, es tarea de las causas de exculpación proporcionar los criterios que, en caso de presentarse, hacen que el derecho niegue la posibilidad o la necesidad político-criminal de una punición, que es el caso que nosotros estamos planteando respecto al artículo 119. Frente a dos problemas, frente a un conflicto, la vida de la madre, la vida del niño, procede, de acuerdo al criterio de lo que nos dice Roxin y de nuestro Código Penal, una causa de exculpación, donde se tiene que finalmente decidir por la vida de la madre, y es lo que todos en su sano juicio estamos totalmente de acuerdo, pero por una causa de exculpación, no sanciona penalmente la conducta. Y el ejemplo lo dimos que anteriormente, que se asemejaba al hurto entre cónyuges, conducta prohibida, no deseada, típica, antijurídica, por lo tanto un ilícito el hurto, pero que al final, al cabo, la norma penal no lo sancionaba porque no lo veía relevante, y es el mismo caso en el que se sustenta nuestra demanda. Finalmente, para concluir, señora magistrada, ciertamente el tema del aborto es un tema completamente complicado, cualquiera fuera. Nuestro temor no va en lo absoluto en perjudicar el derecho de las mujeres. El 90% de los abortos que se realizan en la India son hechos contra mujeres. El 90% de las criaturas abortadas son mujeres. ¿Por qué? Porque existe discriminación, y eso es lo que nosotros no queremos. Acá no se trata de un tema, como mencionaba mi colega, de un tema de clase o de cuestión de denominarlo una cuestión política o una cuestión ideológica, no. ¿Acaso se trata, señora magistrada, de que nuestro derecho y nuestro ordenamiento jurídico nació y siempre se imprimió desde el derecho romano, derecho que después se cristianizó, y esa es la verdad de nuestro país, esa es la única verdad, y lo que se hizo fue extender la mano del derecho para proteger la vida de todos y no de unos cuantos, la vida sobre todo de los más vulnerables, y en este caso consideramos, señora presidenta, que no se cumple con los presupuestos legales de nuestro ordenamiento jurídico para que esa norma se haya emitido conforme lo establece el artículo 3.2 de la ley 2744, teniendo en consideración que esta resolución ministerial es una norma de carácter administrativo. Estamos discutiendo la constitucionalidad y legalidad de una norma técnica, no de una norma, no de cualquier otro documento, una norma técnica. Y técnicamente el Ministerio de Salud ha nombrado a esta guía técnica como una guía técnica para la estandarización del procedimiento para la atención integral de la gestante en la interrupción voluntaria del embarazo por indicación terapéutica, de acuerdo al artículo 119 del Código Penal. Hacer alusión a que interrupción puede ser entendido con otros términos no es técnico, porque esta es una guía técnica que tiene por finalidad garantizar el derecho de la salud y la vida de las mujeres, en principio. En segundo lugar, ha vuelto a mencionar el tema del artículo 119, y hay una falta de comprensión de lo que se supone el acto del Estado en el ejercicio de su poder punitivo de despenalizar una conducta y por lo tanto volverla lícita, con los supuestos que ha mencionado la parte demandante, en los que sí hay una conducta lícita, en los que sí hay una sanción penal, pero que, dadas las circunstancias concretas de cada imputado, acusado o procesado, van a aplicársele esas causales de exculpación o de inculpación, pero siempre va a haber una conducta típica. Ese es un tema muy diferente a lo que estamos tratando en este caso. En este caso, lo que ha hecho el legislador de 1924 es despenalizar una conducta, que es la interrupción voluntaria del embarazo por razones terapéuticas. Lo otro sería entender, por ejemplo, el ejemplo que les acabo de mencionar acerca del consumo de cannabis con fines medicinales. Entonces, todas las personas que consumen cannabis con fines medicinales, con recetas y prescripciones médicas, ¿estarían incurriendo en un delito? Esa conducta ya no es típica, esa conducta ha dejado de ser un delito por el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no puede considerarse que no hay obligación del Estado para reglamentarla. De hecho, lo ha hecho para poder garantizar este derecho.
¿no? Para finalizar y concluir ya con uno de los argumentos que no fueron presentados en el escrito de demanda, sino en un escrito posterior de la parte demandante y está relacionada con las causales que habilitarían la decisión de poder acceder a este procedimiento, me gustaría explicar un poco cómo funciona este supuesto. La guía técnica ha establecido que hay 10 enfermedades o 10 condiciones o patologías que pueden permitir que la gestante pueda solicitar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por razones terapéuticas. Pero la decisión de aplicar el procedimiento no depende de ella. Depende de ella el solicitar el acceso tras un diagnóstico médico de su médico tratante. Esta solicitud es, como lo ha mencionado PROMSEX, sujeta o sometida a una junta médica conformada por un ginecobstetra, por un cirujano y por un médico especialista en la patología identificada, que van a determinar si es efectivamente la continuación del embarazo lo que va a ocasionar un riesgo en su vida o una afectación grave y permanente. No cualquier afectación, sino que tiene que ser grave y permanente y sustentada en un informe médico. Es más, la Junta Médica tiene la facultad de denegar la aplicación de este procedimiento, porque no se habría advertido o podría tal vez acudirse a tratamientos alternativos que permitan la consecución del embarazo, que es lo que está establecido en la guía técnica. El numeral 11, también invocado por la parte demandante, es cierto que es una causal que es abierta pero que tiene un candado. ¿Por qué? Porque efectivamente las patologías de las que pueden sufrir las mujeres y que pueden poner en riesgo su vida y su salud durante la etapa de gestación, las mujeres y las niñas, que pueden poner en riesgo la vida y la salud, no son establecidas de una manera taxativa, no tiene que haber una posibilidad de que se analice un caso concreto. Si hubiera una patología que en efecto puede ocasionarle algún riesgo y que no está dentro de las causales establecidas en la guía técnica, entonces no se le va a atender, no se va a ponderar su derecho a la salud y a la vida. Pero además, este artículo 11, este es un punto número 11 que establece que se puede implementar otra patología, tiene el candado, como lo ha señalado PROMSEX, de que sea una patología que en el caso concreto de esa persona que está pidiendo la interrupción del embarazo pueda ocasionarle riesgo a la vida y a su salud de manera grave y permanente, ¿no? Esta es una guía que no tiene por finalidad, que no tiene otra finalidad que no sea el resguardo del derecho a la vida y a la salud de la mujer, ¿no? Que es un derecho fundamental reconocido también en el artículo 1 de la Constitución sobre la base de la dignidad humana. Por lo tanto, solicito que declare improcedente por los argumentos expuestos previamente o infundada la demanda en todos sus extremos. Sí, claro. Solamente queríamos señalar cuál es, en el supuesto de que se declare fundada la demanda presentada por la Santo Tomás de Moro, o sea, cuáles serían las afectaciones, las consecuencias jurídicas. En principio, se vulneraría los derechos humanos de las mujeres y se le impondría llevar un embarazo que ponga en riesgo su vida y su salud, equiparándole a un objeto para la reproducción. Como segunda consecuencia, el Estado acarrearía en un incumplimiento, una responsabilidad internacional, en tanto que estaría incumpliendo los dictámenes de los comités de derechos humanos y el comité CEDAW. Y como último, se violaría el principio de no regresividad de los derechos humanos. Solamente por estos fundamentos, señora magistrada, solicitamos que sea declarada infundada la demanda presentada por la ONG. Señores abogados, sírvanse a responder las preguntas que les vayamos a formular. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, este es un proceso de acción popular en el cual se está dilucidando el control de constitucionalidad y legalidad de la resolución ministerial que aprueba la Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de la Atención Integral de la Gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo Menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 del Código Penal, que forma parte integrante de la presente resolución ministerial.
Entonces, no entiendo por qué la Procuraduría del Estado señala que no está claro cuál es el objeto de esta acción popular, cuando es este cuerpo jurídico. Ahora, vayamos al cuerpo jurídico. Ha señalado el abogado de la entidad demandante que esta guía técnica nacional tiene una causal que vulnera el artículo 114 del Código Penal. Y sobre este tema no he escuchado ningún tipo de defensa de la Procuraduría Especializada Constitucional que me interesa escuchar en este momento. En principio, cuando he mencionado, la Procuraduría lo que ha sostenido es que la parte demandante en su escrito lo que ha manifestado son argumentos que no formarían parte de lo que se debe discutir en un proceso de acción popular. Si bien es cierto, lo que es objeto de cuestionamiento es una resolución ministerial, lo que hace la parte demandante en su escrito de demanda es señalar que esta norma estaría infringiendo una norma de la Ley de Procedimiento Administrativo General, norma que se aplica a los actos administrativos. Y si esa es una norma que se aplica a los actos administrativos, lo que en el fondo estaría señalando la parte demandante es que esta guía sería un acto administrativo, y si esa fuera la concepción de la parte demandante, el proceso de acción popular no se puede emplear para cuestionar actos administrativos, porque para ello existen otro tipo de procesos previstos en el ordenamiento procesal para cuestionar actos administrativos. Se trata de una resolución ministerial, y esa es la razón por la cual la Procuraduría solicitó en primera instancia, en primer término, que ese argumento sea improcedente. No queda claro por qué utiliza esa argumentación. En su demanda sostiene, y lo he tratado de explicar, que se estaría afectando el 119, porque 119 del Código Penal, si bien no establece una sanción, lo que sí hace es establecer que existe una prohibición para aplicar la interrupción voluntaria del embarazo por razones terapéuticas. Eso es lo que señala la parte demandante, y que por lo tanto, al ser un acto ilícito prohibido por el Código Penal, entonces el Poder Ejecutivo no tendría la competencia ni la facultad de reglamentar la guía técnica, de expedir la guía técnica sobre interrupción voluntaria del embarazo. Lo que la Procuraduría ha sostenido desde ese punto son tres cuestiones. La primera, que no ha advertido que una conducta, para que sea un delito, la conducta tiene que ser típica y tiene que tener una sanción penal. Y eso está establecido en el artículo 11 del Código Penal. En el artículo 11 del Código Penal establece claramente que es delito o falta aquella sanción, aquella conducta que tiene una sanción penal. El artículo 119 lo que ha hecho es despenalizar una conducta. La despenalización de una conducta lo que hace es dejar de hacer que esa conducta deje de ser delito y que por lo tanto sea una conducta lícita. Eso es lo que ocurre, y utilicé de ejemplo el artículo 299 del mismo Código Penal, que lo que hace es despenalizar el consumo de cannabis para fines medicinales. Porque entonces lo que hace el artículo 299 es decir, si tú utilizas el cannabis para fines medicinales con una receta médica y en las cantidades que establece la prescripción médica, esa conducta no es punible, porque esa conducta no es delito. Bueno, señorita Procuradora del Estado, la pregunta no ha sido esa, sino nuestra obligación acá como tribunal es resolver una acción popular. Los argumentos de la defensa son los que plantean ustedes y veo cuál es el límite del argumento de defensa en función a lo que exponen. Mi pregunta va más allá. En este momento lo que quiero es una respuesta. Estamos en informe oral, así que por ello le pregunto puntualmente. Acá no está en discusión el artículo 119 del Código Penal. Eso no es un tema de discusión porque es un cuerpo jurídico que existe en el marco legal peruano. El tema acá de discusión es esta resolución ministerial que aprueba una guía técnica que ya he leído hace un momento en qué consiste. Como un todo, tiene que ser materia de análisis por ese tribunal. Lo que quiera la parte proponer es una postura de parte, pero acá el tribunal tiene que emitir un pronunciamiento. Y ustedes como Procuraduría del Estado saben muy bien que cuando hay acciones populares, esto es materia de revisión en el órgano superior, que es una Sala Suprema. Y también es constante la jurisprudencia de la Corte Suprema en el sentido que hay que pronunciarse en todos los alcances. Entonces, si bien ustedes proponen algo de defensa, bueno, eso es desde su perspectiva. Pero acá el tribunal tiene una responsabilidad, como ya señaló la señora presidenta.
¿Ya? Entonces, número uno, no estamos en un diálogo, sino en una sesión de preguntas. La pregunta que vuelvo a repetir y puntual es la siguiente. Con relación a este instrumento normativo que ha sido aprobado como acción ministerial, que es cuestionada en esta acción popular, la pregunta que hago es respecto a la 11ª enfermedad que es considerada de la guía técnica y que ha sido manifestado por el señor abogado de la parte demandante como uno de los supuestos que vulneraría esta facultad prevista por el artículo 119. Puntualmente, ¿qué tiene que decir la Procuraduría? Si es que tiene algo que responder. Muchas gracias. Justamente en la intervención anterior había señalado que lo que hace la guía técnica es establecer 11 causales para poder acceder al aborto a la interrupción del embarazo por razones terapéuticas, 10 de las cuales están explicitadas de manera clara y señalan cuáles son las enfermedades o las patologías que podrían presentar de manera general alguna afectación en la vida o en la salud. Lo que hace el numeral 11 por la parte demandante no es establecer una cláusula abierta para que cualquier patología pueda ser incluida en esta guía, para que pueda ser aprobada, para que pueda ser entendida como una razón para acudir a este procedimiento. Porque ese mismo numeral 11 tiene un candado, que es un candado que está previsto precisamente en la guía y que tiene que responder a que esa patología identificada, que puede ser nueva como cualquier otra patología que pueda presentarse en el desarrollo del devenir de la historia, que pueda colocar en una situación de riesgo de la vida de la mujer o de su salud de manera grave y permanente, tendría la capacidad de habilitar la evaluación por parte de una junta médica para verificar si la patología identificada puede llegar a esa consecuencia, ¿no? Y esa junta médica tiene que tener un informe médico que tenga esa conclusión. O sea, no es una cláusula abierta que permita que cualquier tipo de patología, como por ejemplo, no sé, en este momento diría una gripe, un resfriado, una tos, ¿no? Una neumonía incluso de manera general puede ser una enfermedad que no generaría la muerte, pero en diferentes circunstancias sí se puede presentar como una enfermedad que a la larga pueda representar la muerte, y esa es una evaluación que tienen que hacer los especialistas. Esa evaluación no se puede hacer si no es que es una junta médica conformada, como ya lo dije, con 3 especialistas, no cualquier tipo de especialista. Un ginecobstetra, que es el especialista en los temas de ginecología y obstetricia y parto y nacimiento, el cirujano, que es el que va a coadyuvar en la labor del ginecobstetra, y del especialista en la patología, porque el especialista en la patología va a determinar cuáles van a ser las condiciones por las cuales se podría garantizar el derecho a la salud, porque finalmente la junta médica puede determinar, bueno, esto es una patología que está dentro de estas 10 causales establecidas en la guía técnica, pero dada la condición concreta de esta persona, es viable que con un tratamiento alternativo estas personas puedan llevar a cabo su embarazo, que es lo que ocurre, por ejemplo, con la diabetes. Normalmente esa es una enfermedad que puede generar complicaciones en el derecho a la salud y en el derecho a la vida de las mujeres. Sin embargo, con tratamientos alternativos, dependiendo de la circunstancia de cada mujer, se puede llevar a buen término. Entonces, no es que estas causales establecidas en todos los casos se van a aplicar de manera general. Por eso es que se constituye una junta médica para analizar la historia clínica de cada persona que quiera acceder a este procedimiento, ¿no? O que desea acceder a este procedimiento. Esa es la justificación. No es una cláusula abierta, es una cláusula que permite la incorporación de patologías que, dadas las circunstancias de cada persona, pueden generarle riesgo en su vida y en su salud, pero que están cerradas por estos 2 supuestos, no son abiertas, ¿no? Y finalmente, ¿qué ha previsto esta guía técnica en relación a los lugares donde la junta médica no tenga esos especialistas? No, esta guía técnica se aplica en los hospitales regionales, en los hospitales en los que sí hay posibilidad de que los médicos puedan
formar una junta médica para atender estas situaciones. Es una guía que ha sido aprobada en el año 2014, como bien saben. Es una guía que ha tenido muchos años en proceso de elaboración. Es una guía que está implementándose. Es una guía que está recogiendo estadística precisamente para poder identificar situaciones vulnerables, por ejemplo, lugares vulnerables, pero que está tratando de que en todos los hospitales a nivel regional y que tengan la capacidad puedan implementarse estas guías, ¿no? Si, por ejemplo, en una posta médica se identifica una situación grave, esta persona tiene que ser derivada a un hospital en el que se pueda atender a través de una junta médica su situación, ¿no? Y se ha previsto que en cada hospital regional existan los profesionales que señalen en la guía técnica. Claro, todos los hospitales regionales, de acuerdo a lo que vaya implementando el Ministerio de Salud, tienen los especialistas. Si no, lo que procede, que es lo que ocurre normalmente cuando no hay especialistas en un hospital, ya sea para el tema de la interrupción voluntaria del embarazo por razones terapéuticas o por cualquier otro tipo de patología, se deriva al hospital que tenga los especialistas y la atención necesaria para atender a la paciente, ¿no? Eso ocurre en cualquier circunstancia. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Señor abogado, es inevitable la remisión al artículo 119 del Código Penal, que no está acá en discusión. Sin embargo, parece que ese es el origen del todo. Se está enfocando la atención en el numeral 11, ¿no?, de esta guía técnica. Así como se le ha pedido precisión a la señorita procuradora respecto de la defensa, respecto de su parte, ¿qué norma puntualmente de rango legal o constitucional, de manera puntual, estaría esta infringiendo? La misma norma, doctora, el artículo 3.2 de la ley 2744, en la medida que infringe el principio de legalidad, doctor. ¿Por qué decimos que el principio de la legalidad? Porque el punto 11 no es preciso, a nuestro criterio, no establece con claridad y para nosotros es lo que comúnmente se conoce como un cajón desastre. Y le explico por qué. Nosotros hemos hecho consultas con varios médicos y nos señalan que dentro del criterio del punto 11 se abre la puerta a cualquier tipo de patología materna que puede poner en riesgo la vida tanto de la madre como la del ser humano que está naciendo, o que ha sido concebido a criterio de la Junta Médica. Y le vamos a poner un ejemplo. En el caso de una violación, Dios no quiera, y es algo que nosotros evidentemente proscribimos y en otros foros nos manifestamos en contra de cualquier tipo de este tipo de actos crueles, la madre va fundamentalmente a aludir un problema de salud mental. En problema de salud mental, el médico, cuya formación no se conoce, evidentemente, puede tener todas las facilidades para poder aducir un problema de carácter mental en la madre para proceder al aborto terapéutico, de acuerdo a estas condiciones del artículo 11. Señor abogado, entonces, ¿se le estaría restando todo mérito a la Junta Médica? Entonces, si no está listada en la norma esas enfermedades que vamos a exagerar un poco, tendría que tener pues un listado de unas 200 enfermedades, ¿no? De todas las posibles, lo que la ciencia ha detectado. Hay 10 puntos que están señalados, nosotros no estamos... No, y las 190 restantes. Lo que sucede, doctora, que justamente para nosotros este punto 11... Y las que están por descubrirse, estamos exagerando. Sí, doctora. ¿No cree usted que al referirse ya a determinar en qué momento está en peligro la vida de la madre, y no sabemos la razón, porque no la podríamos identificar de manera taxativa? La ciencia avanza, las enfermedades hasta aparecen. ¿Los profesionales médicos no serían los llamados
para dilucidar esa situación? Totalmente porque de acuerdo, la doctora. solicitante puede, por razones subjetivas, pedirlo, ¿no es verdad? Sí, Pero es para verdad. eso está la contraparte que es médica. Entonces, esto que ya se convierte en algo, en una opinión técnica, ¿quién le podría discutir? Ya tendríamos que ir en contra de lo que dicen los médicos. Lo que sucede, doctora, que a nuestro criterio, como usted bien lo ha mencionado, consideramos humildemente que no es necesario, porque el avance de la ciencia médica en los días de hoy permite resguardar la vida tanto de la madre, que es la más importante de acuerdo a una escala de valores, como la vida del no nacido. O sea, en nuestra opinión, esto sucede en otros países, concretamente en España, y cito la experiencia, donde bajo esta causal, lamentablemente, se quita la vida a los niños con síndrome de Down o a los niños que tienen males congénitos. Bueno, respecto de estos hechos que no vienen al caso, porque como reitero, tenemos que ver, ustedes cuestionan la norma porque consideran que queda al arbitrio de la solicitante, queda abierta y que la opinión de la Junta Médica es irrelevante o se le está restando total valor. Absolutamente, doctora. Consideramos que la opinión de la Junta Médica, y considerando que se debe aplicar el principio de la buena fe respecto de todas las personas, incluyendo la Junta Médica, consideramos que se debe aplicar el buen criterio de la Junta Médica. Lo que no creemos nosotros, doctora, es que se deje una situación tan complicada frente a situaciones en las cuales hoy en día la ciencia médica ha avanzado con tanta celeridad, que es muy difícil, yo diría casi imposible, que se presente una situación de esta naturaleza, y que bajo esta norma tal y cual está enfrascada, tal y cual está descrita para el caso peruano, en realidad es una puerta falsa para introducir actos de discriminación, como es el caso concreto que ocurre actualmente y lamentablemente en España, que es para las personas más vulnerables que nacen con problemas de carácter genético o problemas de carácter congénito. Bueno, ¿cuál será la realidad de España? Pero acá en nuestro medio no tenemos... De acuerdo al informe... Llegaríamos ya a ese uso exacerbado, ¿no? De acuerdo al informe que la respetable sala solicitó al MINSA y el MINSA respondió, han habido 88 casos. Nosotros tratamos de averiguar en qué consistió y los 88 casos fueron por la causal 11, pero no señala el Ministerio concretamente qué fue el caso que planteó la Junta Médica para aplicar la causal 11, pero está dentro de lo que nosotros estábamos temiendo. Y para el caso español, doctora, si me permite citar, de acuerdo a las estadísticas, más del 90% de casos planteados en España sobre casos de aborto terapéutico son o han sido utilizados legalmente, porque en España no se cuestionan esto porque el aborto está permitido hasta mucho más semanas y de manera general abierta. Entonces, de acuerdo a la estadística, el 90% de los casos ha sido para limitar el nacimiento de niños con síndrome de Down o niños que tienen problemas de enfermedad. Señor abogado, como referente está bien, pero son hechos que no van a incidir en la resolución de este caso. Sí, claro. Además, si hablamos, es verdad, son vidas humanas. Tan vida humana es la de la madre como de ese niño concebido, ¿no? Bueno, estaremos entonces para resolver los 88 casos que se mencionan. Estamos hablando a lo largo del tiempo, estamos hablando desde el 2016. Sí, doctora, de acuerdo al informe que ha presentado el Ministerio. ¿Alguna pregunta? Creo que aquí... No, son preguntas que nosotros dirigimos. Señorita abogada, no le he formulado pregunta alguna a usted. Sí, por favor. Sí, sírvase a responder la pregunta que le formule la doctora. Señor abogado, sobre la legalidad de esta disposición, este reglamento o guía, tiene sustento en el artículo 119 del Código Penal. Entonces, usted está mencionando más bien
que no es legal porque se está quebrantando el principio de legalidad establecido en la ley 27444. Pero dentro del ordenamiento legal, el artículo 119 del Código Penal se mantiene vigente. Se mantiene vigente. Entonces, si su tesis y el planteamiento de su teoría del caso se dirige a cuestionar la legalidad del reglamento o de la guía, entonces, ¿cómo quedaría el artículo 119 del Código Penal? O sea, ¿qué si se ha cuestionado? ¿Se mantiene en el mundo el derecho? No cabe duda, doctora, que el artículo 119 sigue vigente. No hay punibilidad respecto a la cesación de la vida del concebido en el caso que cause un grave problema en la vida de la mujer, conforme está tal y cual en el artículo 119 del Código Penal. Ahora bien, lo que nosotros cuestionamos, doctora, es la forma como ha sido reglamentada, porque en los hechos la resolución ministerial es un reglamento de una norma de carácter penal. Lo que nosotros consideramos, doctora, que en honestidad jurídica, si se quiere permitir el aborto, lo que tienen que hacer es retirar el artículo 119 del Código Penal. Tiene que haber una modificación de carácter legislativo y autorizarlo. O sea, no se tiene directamente al reglamento o guía, ¿no?, que cuestionaría una norma legal prevista en el Código Penal, ¿no? Correcto. Sino más bien se estaría yéndose por otro lado para, en aplicación del principio de legalidad, establecer una norma administrativa, ¿no?, administrativa, porque la ley 27444, el texto único ordenado de esta ley, no, más bien se dirige a la validez de un procedimiento administrativo, de todo procedimiento administrativo. Pero en este caso estamos hablando de una guía que tiene sustento en una norma legal que está vigente en el mundo del derecho. Correcto. Lo que nosotros consideramos, doctora, en estricto sensu y desde el punto de vista jurídico, lo que se está haciendo o lo que está ocurriendo es un fraude a la ley. Porque la ley penal... No, al artículo 119. Y me refiero a lo siguiente. Respecto a la naturaleza jurídica de la norma impugnada, consideramos, Marcial Rubio señala que la resolución ministerial, de manera general, es una norma aprobada por uno de los ministros del Estado. Formalmente lleva la firma del ministro, con lo que tiene un rango inferior a la resolución suprema. Y el Ministerio de Justicia, posteriormente, en su guía técnica legislativa para elaboración de proyectos normativos de las entidades del Poder Ejecutivo, señala cuáles son las condiciones para la promulgación de una norma. En este caso es una norma administrativa. Es cierto, es una norma concebida dentro de un procedimiento administrativo, pero por la forma de su promulgación y por la forma de su generación, de su génesis, termina siendo norma. Termina siendo norma jurídica infralegal de carácter normativa. Y, bueno, es largo señalar todo lo que dice el Ministerio de Justicia, pero en todo caso sí se enmarca dentro de lo que establece para la concepción de las normas infralegales o normativas. Y señala dos requisitos el Ministerio de Justicia. Primero, debe ser respetuoso el principio de legalidad, que es en lo que nosotros consideramos no solamente en la forma como ha sido concebida. Seamos honestos, hay que retirar el artículo 119 y que se apruebe el aborto, eso sería lo correcto. Y por otro lado, debe ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico. No solamente consideramos que atenta contra el artículo 119, sino ya sería materia de discusión en otros foros, que atenta también contra la Ley General de Salud en todo su cuerpo jurídico, porque el artículo primero de la ley, perdón, el artículo 2 del título preliminar de la Ley 26842 establece que el concebido es sujeto de derecho en todo lo que la favorece, y también estaríamos hablando en el mismo sentido del artículo 2.1 de la Constitución del Estado, que establece que el concebido es sujeto de derecho en todo aquello que le favorece. Y el primer derecho de todos, en este caso, sería el derecho a la vida. De la exposición, señor abogado, yo ya hice la pregunta, pero escuchando las reflexiones respecto del artículo 119, efectivamente, ¿no?
Este mismo artículo señala que el aborto está permitido, por tanto no es punible, cuando esa es la única vía, y así lo señala, la única vía de salvar la vida de la madre. Y ese texto tiene bastante similitud con el numeral 11 de esta guía técnica, porque esa única vía la tendría que determinar la Junta Médica, que son los profesionales llamados a hacerlo, ¿no? También de su exposición ha señalado que quizás sea momento o sea oportunidad de pedir la expulsión de esta norma, sin embargo, del 119. Son sus palabras, señor abogado. No, lo que yo me he referido en estricto sensu, así es. desde el punto de vista penal, si se quiere, porque la pregunta que me hizo la magistrada era qué opinión tenía respecto, cuál era mi posición respecto a la permanencia del artículo 119, ¿no? Entonces, bajo ningún punto de vista, en cuanto a mis principios y valores, voy a admitir la existencia del aborto. Pero si estamos hablando en estricto sensu, desde el punto de vista de la doctrina penal, no se puede aprobar una norma que contravenga o reglamentar una norma que esté prohibida por el ordenamiento penal. Por eso la lucha permanente de los movimientos a favor del aborto, que lo que ellos solicitan es la despenalización del aborto. Señor abogado, le voy a hacer una última pregunta, pero le ruego que sea concisa, ¿no? Este numeral 11 de la guía técnica, ¿de qué manera, remítase por favor, de manera puntual, colisiona con el artículo 119 del Código Penal? ¿Perdón? ¿De qué manera colisiona o infringe el artículo 119, que es el que genera todo esto? Lo que sucede, doctora, que permite y abre la posibilidad de argumentar cualquier argumento para poder permitir el aborto cuando el artículo 119 y las demás normas del ordenamiento jurídico respecto al tema del Código Penal, respecto al derecho a la vida o protección del tutela del bien protegido jurídico, vida por nacer. La pregunta fue específica. ¿De qué manera colisiona con el postulado del artículo 119 del Código Penal? Consideramos que colisiona no solamente con el 119, sino con las otras normas. Yo le he preguntado, ¿ha hecho usted ese análisis respecto del artículo 119 del Código Penal? Consideramos, doctora, que se reglamenta un hecho antijurídico. El artículo 119 mantiene la posición del aborto como un hecho prohibido, solo que no lo sanciona penalmente, no le da una sanción penal, no es punible. Es una crítica genérica del artículo 119, que tiene un texto bien claro, ¿no? Bien, oídos los informes orales, esta causa queda para resolverse.